Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001. Espero que se encuentren bien. Tenía ya unos cuantos meses sin pasar por aquí, aproximadamente como unos 4 meses que no grabábamos. Y bueno, la razón era por los continuos cortes de electricidad que vivimos en Venezuela, que es una mierda, porque he pasado muchísimas penas. Venía gente, invitados para grabar, personas con las que ya había concretado y cuando comenzamos a grabar se iba la electricidad, o estábamos a mitad de grabación y se iba, o justo antes de empezar se iba la electricidad. Así que de verdad era un caos total. Terrible, terrible. Pero bueno, ya tenemos equipos nuevos, ya tenemos baterías que alimentan ya todo lo que es todo este estudio y podemos grabar así se vaya la electricidad. Y la verdad, se siente bien tener este grado de libertad porque te da autonomía y eso de verdad se siente bien. Vamos a comenzar un nuevo segmento dentro de 5001. Los lunes vamos a tener invitados y los jueves vamos a hacer este pequeño segmento de 10-15 minutos donde vamos a conversar sobre algo, una observación. Vamos a buscar alguna reflexión, un cuento, algo que podamos contar que sea digno de poder compartir, que sea interesante o que al menos nos haga pasar un rato ameno, un rato agradable. Era el 2018 y Uber en Estados Unidos le mandaba a sus conductores que entregaran agua a todos los clientes que iban a tomar el servicio. No solo era agua, también les decía que tenía que tenerles videojuegos, que tenía que tenerles dulces o chocolates, que tenía que tener el carro debía tener conectores para que la persona llegara a conectar su celular y pudiese recargar de la batería del celular. Cosas así, pero a principios del 2019 dejaron de hacerlo. O sea, ya los conductores de Uber no podían sostener esto. Es decir, no podían seguirle dando agua gratis a la gente, no podían servirle todos estos detalles extra. Y la razón era porque la gente no los apreciaba, no les interesaba, no les gustaba. Era más gasto de dinero para el conductor y no recibía las propinas que la persona quería, las propinas que el conductor esperaba. Y bueno, era entendible que lo eliminara. Pero bueno, es curioso porque la iniciativa vino de la misma plataforma, ni siquiera era que le provocaba al conductor, pero con el afán de tener como más conexión con el cliente, ofrecerle una mejor experiencia, que la persona lo prefiriera en vez de la competencia. Pensaba que con estos detalles lo iba a lograr. Y la persona lo que quería era que lo llevaran del punto A al punto B y no morir en el trayecto, que no lo robaran, que no lo violaran, no sé, todas esas cosas que sí son bastante importantes. Y el resto no le importaba, solo quería que cumpliera su objetivo básico. Y no se han puesto a pensar que eso también nos pasa a nosotros en el día a día. Por lo menos cuando yo comencé a diseñar experiencias, cuando yo comencé a diseñar festivales, yo quería colocar de todo, muchísimas cosas, que en el trayecto la persona interactuara con muchísimos elementos, que hubiesen demasiadas cosas, pero llega el momento de decir, ok, estoy dando mucho o estoy dando poco. O sea, ¿cuál es ese punto intermedio en el que ni es mucho ni es poco y la gente se va a sentir agradada, se va a sentir bien? Y sí, o sea, sí cuesta conseguir ese punto porque no se puede verbalizar. Simplemente se puede sentir, es como una corazonada. Y no solo sucede cuando, por lo menos en mi caso, cuando estoy diseñando un festival o diseñando un evento, sino que sucede en todos los aspectos de la vida. Y me di cuenta que de verdad sucede en todos los aspectos de la vida. En tus relaciones de pareja, en tus relaciones profesionales, de trabajo, cuando estás dedicado a entretenimiento, cuánto es demasiado tiempo, cuánto es muy poco tiempo, cuánto es muchos recursos, cuánto es pocos recursos, cuánto tiempo le estoy dedicando a esta persona, es mucho o es poco, cómo se siente. Entonces, hay algo que se llama en los must have y los nice to have. Cosas que son bonitas que estén y cosas que son indispensables que estén, que son necesarias que estén. Entonces uno tiene que comenzar por las cosas necesarias. Todo lo básico tiene que estar, por lo menos en mi caso cuando diseño un festival, tiene que haber agua, tiene que haber electricidad, tiene que haber seguridad. O sea, tengo que cubrir primero toda esa cuota de elementos y luego sí viene los detalles que son bonitos que estén, que pueden alegrar, no le van a alegrar a todos, pero es donde uno se tiene que empezar a medir. Pero lo básico tiene que estar absolutamente cubierto y creo que esto también sucede absolutamente en todas las cosas con las que nos las relacionamos, con las personas, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con la familia, con absolutamente con todo. Y
por eso es esta observación. Y hay un cuento, oye, hay un cuento muy bonito de un pensador llamado Schopenhauer, que es de mis pensadores favoritos. Se llama El dilema del erizo. Y él cuenta que en un momento de muchísimo frío están los erizos o puercoespín con muchísimo frío. Entonces ellos se dan cuenta que si se empiezan a unir y se empiezan a juntar, comienzan a recibir calor entre todos. Pero si se unen mucho, esas púas comienzan a apoyarlos a todos y a causarles molestia, a ser desagradable, entonces todos se empiezan a alejar. Pero cuando se alejan, lo que los molesta es el frío, lo que les incomoda es el frío. Y entonces empieza esta danza de buscar ese punto intermedio entre cuánto tienen que estar lejos y cuánto es lo máximo que puedan estar unidos para recibir calor, hasta que consiguen un punto en el que el dolor es tolerable y el frío que pasan también es tolerable, reciben algo de calor y se quedan en ese punto. Entonces, esta especie de parábola, de cuento, de anécdota, que se llama El dilema del erizo, lo pueden buscar, de Schopenhauer, más o menos como que grafica o ilustra este tipo de relaciones que tenemos. Cómo nos relacionamos con las cosas, cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con todas las cosas que hacemos. ¿Cuál es ese punto intermedio? Por lo menos otro pensador, que es Aristóteles, decía que hay un punto de virtud, y él ponía el ejemplo de la gente que es miedosa. La gente que es miedosa está totalmente retraída, no sale a hacer nada, pero está el temerario, que es totalmente lo contrario, que se va y no mide consecuencias, se va con todo. Estos dos extremos son tóxicos porque de verdad o te imposibilitan de hacer cosas o todo lo que va a hacer te va a salir mal con muchas consecuencias. Entonces hay un punto intermedio que es el punto de virtud, que es el de la persona valiente. La persona valiente pues tiene miedo, pero se atreve a hacer las cosas, pero no es tan temerario porque tiene prudencia. Empieza a calcular sus cosas hasta que consigue cuál es ese punto de virtud. En la filosofía taoísta le dicen el Tao, que es este punto que no se puede expresar en palabras, pero que todos saben que existe, pero que solo se puede sentir porque es un punto que está intermedio entre el blanco y el negro del yin-yang. En esas curvas está ese punto en la mitad. Y sí me parece interesante porque se aplica en todo. Es como un fenómeno de la vida, como un fenómeno que tenemos que experimentar. No sé si ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno, no sé si se han percatado, pero cuando comenzamos a ser conscientes, es interesante como todas las cosas con las que uno se puede relacionar tienen ese punto de virtud, ese punto medio, ese punto de calor y frío que dice Schopenhauer con el dilema del erizo. O incluso cuando estamos frente, no sé, en un paseo y hay una fogata, y si nos acercamos muchísimo nos quemamos, si nos alejamos sentimos muchísimo frío, y tenemos que buscar ese punto intermedio en que o estamos muy cerca o estamos muy lejos pero no nos quemamos, donde el frío deja de existir y el calor es tolerable. Entonces sí es interesante cómo esto se puede llevar. Y mira, cómo pasamos de las botellas de agua que daba Uber a todas las cosas que estamos hablando en este momento. Sí me llama la atención cómo ese fenómeno lo conseguimos en muchísimos lados, con todo lo que nos relacionamos. Entonces, bueno, quería compartirles esto en este episodio, este pequeño segmento, que son de observaciones, anécdotas. Comiencen a darse cuenta si ustedes se están relacionando de esa manera con las cosas, si están siendo temerarios, o están siendo miedosos, o están siendo valientes, o si están haciendo como los erizos, que empiezan a buscar ese calor humano o ese calor del otro, y tienes que tolerar ciertas cosas, que tienes que tolerar ese pequeño dolor, porque el dolor de estar aislado es superior, es muchísimo más grande. Es lo que plantea Schopenhauer en el dilema del erizo. Y también, si se dan cuenta, las rosas tienen espinas, y estas rosas, pues si quieres disfrutar de la rosa, también tienes que aprender a tolerar el dolor de la espina. Entonces, bueno, una analogía genial. Así que, nada, esto fue 5001. Espero que se encuentren bien. Este fue el primer segmento de este año, en 2024. Así que nada, abrazo.